Si están aquí, tomando interés. También me comentan de que en todo el grupo ya hay personas que sí, ya están trabajando en la administración pública, ya tienen experiencia. Entonces, con ellos también lo que yo les voy a invitar es que esto no va a ser un monólogo, tiene que ser más bien un espacio donde podamos compartir ideas, compartir criterios, ¿no? Un espacio donde podemos ir analizando algunos aspectos que nosotros consideramos que es importante, vital, conocerlo, analizarlo, verlo desde distintas ópticas, si se quiere decir, ¿ya? Entonces, yo contento, feliz de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es, ahí ustedes lo ven, soy Animar Paira Céspedes. Ahí ven todo lo que... Gracias por toda la presentación, muy bien, gracias. Entonces, bueno, pues estoy en el sector público ya bastante tiempo, pero también en la academia, ¿no? Últimamente ya en la academia, después de estar muchos años en la administración pública, ya pasé a la academia, hoy me dedico 100% a la actividad netamente académica en la docencia universitaria, en una universidad estatal aquí en mi región, porque veo que aquí no solamente están de Apurímac, sino están de otras regiones. Fácilmente por el chat escriban de qué regiones estamos aquí presentes. Yo los leo, ¿ya? A ver, por el chat. Buenas noches, ¿cómo estás, Greta? Un gusto saludarte. Buenas noches, Zoraida. Damaris, buenas noches, saludos. Puedes enviar los materiales, sí, no se preocupen. A ver, de Tacna, saludos para Tacna. Cajamarca, muy bien. Está desde el Callao, de Ayacucho, de Lima, de La Libertad, de Arequipa. ¿De dónde más? Así, ok. Apurímac, muy bien, están de acá de Apurímac. Perfecto, desde Lima, de Trujillo. Muy bien, desde Puno, un saludo especial para Puno. ¿Mm? La Libertad. Bueno, acá tengo uno de Colombia, Damaris, desde Colombia. Muy bien, un saludo especial desde Apurímac, desde Abancay hasta Colombia, un abrazo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es gestión pública, que si bien es cierto tanto en tu país como en nuestro país, el sentido y el espíritu de las administraciones públicas sin duda es el mismo, lo que cambia son algunas reglas de juego, ¿ya? No hay ningún inconveniente por eso. Ica, buenas noches Lima, también tenemos de Venezuela, ¿ya? Iquitos, muy bien. Yo creo que Itequia es una institución que ha crecido bastante desde Huancayo, Ancash, Apurímac, Abancay, Juan Quispe. Estamos en Abancay, así que un gusto saludarte, ¿ya? Juan, desde Perú, ya, muy bien, desde Perú. Sí, les decía de que creo que el instituto ha ido creciendo bastante en estos últimos años. La felicitación del caso a todos los que lo están impulsando, eso es muy bueno, porque es importante crear este tipo de espacios para que muchos más jóvenes que ustedes, desde Cochabamba, Bolivia, muy bien, gracias, que vienen desde distintas partes del país, incluso de otros países, y es porque tienen confianza y es porque han visto en ITEC, que es un instituto que les puede ayudar, ¿no? En esa necesidad que tenemos los jóvenes hoy en día de ir conociendo un poco más sobre los temas que nos apasionan. Y yo voy a iniciar hablándoles de esta materia porque lo vamos a hacer bastante interesante y súper resumido, ¿sí? Porque si te gusta servir a las personas, si a ti te gusta ayudar al prójimo, te gusta ayudar al ciudadano y te sientes bien por hacer esa actividad, pues déjame decirte de que te intereses por la administración pública es muy bueno, pero sí tengo que manifestarte también de que tienes que ir permanentemente actualizándote. La administración pública muchas veces me preguntan, pero parece que no avanza, la administración pública sigue ahí, las personas cuando vamos a las instituciones siguen con su misma actitud y a veces tenemos instituciones que no nos escuchan, que no nos atienden, o se demoran demasiado tiempo o simplemente no conectan con las necesidades de la ciudad y existe. Y cada uno de ustedes seguramente tienen en mente muchos aspectos negativos que han podido ustedes experimentar cuando van a una administración pública, ¿no es cierto? O también muchos de ustedes de repente ven cosas positivas en cuanto a cómo está progresando, porque no todo está mal tampoco. No lo vamos a llevar al extremo de que la administración pública es totalmente pésima y que no hay nada bueno ahí, no. Hay un poco de todo, ¿ya? Hay un poco de todo. Y lo importante es que el día de hoy vamos a ver
desde una mirada general sobre la introducción, ¿no?, de algunos conceptos elementales, básicos y fundamentales de la administración pública, ¿correcto? El tiempo es bastante corto, sin embargo, lo vamos a hacer bastante resumido, bastante rápido. Por favor, si hay alguna pregunta, consulta, simplemente levantan la manito. No sé si hay esa opción aquí en el Google Meet. Ya, si es que hubiera, si no, por el chat yo los leo, escriben y trabajamos, ¿ok? Muy bien, ahora sí, señorita, por favor, voy a compartir mi presentación. Ya, muy bien, gracias. Un momentito. A ver, aquí está. Me dan un tantito mientras lo voy presentando. Es un material de apoyo, básicamente. Nos vamos a apoyar en esto para que así todos podamos también poder comprendernos mejor, ¿ya? Pregunto, ¿totalmente claro? ¿Me ven? ¿Correcto la presentación? ¿Ok? ¿Sin inconveniente? ¿Estamos? Sí, correcto. Muy bien, excelente. Muy bien. Gracias por siempre ser colaboradores. Siempre hay que escribir, ¿ya? Le voy a pedir, por favor, si hay alguna, no tengo el nombre de la señorita que me está acompañando. Por favor, si había alguna pregunta, una consulta, porque yo me voy a ir a la opción de presentación total de la pantalla de mi computador. Si hubiera algo, por favor, está mi WhatsApp del grupo donde con usted interactúo, lo voy a dejar abierto para que usted me pueda escribir si hay cualquier asunto y normal, sin inconveniente, yo lo voy a leer, por favor, ¿ya? Todo eso para poder no dejar de pasar de repente alguna pregunta y consulta. Listo, muy bien. Y mejor si me da su nombre, por favor, allí por nuestro grupo. Muy bien, nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este apasionante mundo de la gestión pública, ¿no? Siempre escuchamos en todo momento, nos familiarizamos con la gestión pública y bueno, pues todos nos relacionamos con la administración pública desde el momento que nacemos hasta el último día que nos vamos a ir. Y es que la relación que nosotros vamos a tener durante toda nuestra vida con las administraciones públicas se van a dar por distintas razones y motivos. Porque hay que comprender que las entidades públicas existen básicamente para generar servicios y que esos servicios a la vez puedan resolver nuestras necesidades, ¿no? Partiendo de esos conceptos súper sencillos, vamos a ir un poquito ir viendo qué es lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a hablar un poco sobre la gestión pública, ¿no?, desde un enfoque moderno, la nueva gestión pública. Hablaremos rápidamente en qué consiste una gestión para resultados, ¿no?, de lo que muchas veces vemos de que las administraciones públicas gastan mucho presupuesto, pero no tienen resultados. Significa de que las políticas públicas que ellos están implementando no están teniendo los resultados que uno espera, ¿no? Vamos a ver también sobre la modernización de la gestión pública. Este caso es del análisis del caso peruano para los alumnos que estamos teniendo de otros países. Vamos a basarnos básicamente en la política nacional de modernización de la gestión pública. Este es el caso de Perú, ¿ya? Y veremos finalmente los programas presupuestales. Entonces, es lo importante que vamos a ver en esta lección primero, ¿no? Muy bien, hablando rápidamente sobre lo que es la nueva gestión pública, ¿ok? La nueva gestión pública, porque es una necesidad tener una gestión pública más eficiente, más transparente, pero sobre todo que sea capaz de generar buenos resultados. Y entonces, cuando nosotros le damos una mirada a cómo fue el avance y la evolución de la administración pública, es que vamos a ver de que desde muchas décadas atrás se han generado cambios muy importantes en los paradigmas de la modernización en la gestión pública, ¿no? Desde el modelo tradicional burocrático weberiano, que de repente quienes están en aula saben de qué estoy hablando, desde ese modelo burocrático que demoraba mucho tiempo, que sus procesos eran muy complejos, ¿no?, que era poco eficaz, era poco eficiente y que los resultados muchas veces no se notaban y que finalmente el ciudadano, el que necesitaba tener un resultado eficiente, pues no lo sentía. Desde ese modelo pasamos al modelo gerencial de la nueva gestión pública, con el objetivo de generar mejores resultados para en este caso, para los ciudadanos, y hasta el enfoque de la nueva gobernanza, ¿no?, donde vamos a tener que ver sobre el tema del valor público, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos muestra, jóvenes, ¿no?, estimados estudiantes? Esto nos muestra
que la administración pública va avanzando también, ¿no? Va desarrollándose, de repente no a la velocidad que se desarrolla la administración privada, pero la administración pública hoy en día está tomando muy en cuenta que es fundamental que evolucione también. Incluso estamos viviendo en tiempos o en una sociedad donde utilizamos de manera muy permanente ya, y esto va a seguir en aumento de las tecnologías que hoy en día están ayudando a muchas entidades del Estado a acercarse más a los ciudadanos, comprenderlos mejor qué es lo que necesitan y que ellos también puedan mejorar sus procesos y que de esa manera puedan generar soluciones. En este caso, que son soluciones, me refiero a los servicios públicos que deben prestar. Y el objetivo fundamental por el que existe una institución pública es precisamente para crear servicios, ¿no? Para crear soluciones, para ayudar a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, mejores condiciones, ¿no? ¿Y qué implica entonces una nueva gestión pública? Y muchas veces escuchamos esto en la opinión de expertos en gestión pública, escuchamos esto en las opiniones de líderes políticos, de especialistas que analizan el rol y el desempeño del Estado a través de sus instituciones, o analistas que ven también el desempeño del gobierno, y siempre hablamos que hace falta una nueva gestión pública. Hay que modernizar el Estado para que podamos tener mejores soluciones y de esa manera beneficiemos a la población, en este caso a los ciudadanos. Entonces, un poquito para comprender de qué trata, pues es importante ver este tema. ¿Qué implica entonces una nueva gestión pública? Que básicamente veamos este tema. La flexibilización organizacional es un reto importantísimo para la nueva gestión pública. ¿Qué requerimos, jóvenes, señores estudiantes? Requerimos una gestión pública más ágil, más flexible. Cuando hablamos ágil, es que sea capaz y que esté a la altura de poder generar resultados inmediatos a los problemas que se presentan. Y que no solamente son problemas que se presentan en el momento, sino son problemas que van viniendo desde muchos años atrás y que no tienen una respuesta, digamos, efectiva de la gestión pública o de la administración pública para resolverlos. Y flexibles es que no sean tan burocráticos, que no demoren demasiado tiempo en resolverle una solicitud, un procedimiento administrativo que haya iniciado un ciudadano, que no demore demasiado tiempo, porque eso es lo que pasa cuando tenemos administraciones públicas cuya estructura es sumamente burocrática. Demoramos demasiado tiempo cuando requerimos respuestas rápidas. Pero responder rápidamente no implica de que lo vamos a hacer porque tenemos que hacerlo y queremos de repente darle la solución. No. Tiene que ser respuestas ágiles, respuestas rápidas, pero sin perder de vista lo que es el tema de la calidad del servicio que se le presta y que además tiene que realizarse cumpliendo todos los procedimientos que en las administraciones públicas hay que cumplir. Además, una red de relaciones más democráticas entre la prestación de servicio y los ciudadanos. Este es un problema de la relación entre el ciudadano y la administración pública. Cuando hablo de administración pública, me voy a referir a todas las instituciones que tiene el Estado. ¿Ok? Entonces, esta relación muchas veces no es la más adecuada. Hay una relación poco productiva a veces de entre las entidades del Estado con el ciudadano. Pareciera que las entidades del Estado estarían enfocadas en otros temas y no en los problemas reales del ciudadano. Y digo pareciera porque en la realidad no tiene que ser así, sino que las entidades tienen que escuchar a los ciudadanos y para ello tienen que implementar mecanismos para que se les pueda escuchar. Mecanismos donde ellos participen y hagan a conocer a las administraciones públicas de los problemas que tienen. Pero si tenemos instituciones del Estado, ya, y dentro de ello hay personas, es decir, son servidores, ¿no? Funcionarios, servidores del Estado, que no tienen, digamos, la actitud de poder escuchar a los ciudadanos para atender sus necesidades, esas relaciones se van a tornar muy, digamos, complicadas. Y en lugar de que tengan una relación armoniosa con los ciudadanos, vamos a tener problemas que posteriormente pueden conllevar a tener problemas sociales y que esto generalmente pueda ser causa o ocasione problemas también en la sociedad. Por eso, las relaciones más democráticas implican de que que las entidades sean más transparentes, ¿correcto? Que den información cuando sea necesario a los
ciudadanos, que permitan que los ciudadanos participen en los procesos de tomas de decisiones y sobre todo también que participen en tomar decisiones en qué es o qué políticas se van a implementar para resolver problemas que tiene la ciudadanía. Eso es importante, hablar de una nueva gestión pública que sea inclusiva, que los escuche, que sea transparente, pero que fundamentalmente también sea capaz de luchar contra la corrupción, que es un problema que va afectando de gran manera en todo el país. Y no solamente es un tema del Perú, sino es un problema de muchos países, no yéndonos lejos aquí en nuestra región. Me refiero a Latinoamérica, ¿no? Otro, implementación de un modelo contractual y competitivo en acción estatal, eficiencia y efectividad de las políticas públicas. En resumidas cuentas, jóvenes, señores estudiantes, las políticas públicas no son otras cosas que son las decisiones que adopta la administración pública para resolver un problema en específico. ¿Correcto? Un problema en específico. Eso es una política pública. Pero para eso tiene que diseñar adecuadamente la administración pública y orientar recursos, pero a través de una estrategia. Y la estrategia, obviamente, van a ser esas políticas públicas que están orientadas a resolver un problema en específico. Entonces, necesitamos que esto sea eficiente, ¿no? Sea eficiente y cuando hablamos de efectividad, es decir, oiga, que realmente resuelva el problema. Y muchas veces hemos escuchado en tantas intervenciones, por ejemplo, de que se invierte muchísimo dinero, muchísimo presupuesto, pero cuando empezamos a hacer la evaluación del impacto, si realmente esta inversión generó o no generó resultados en beneficio de la población a quienes tenía que atender, nos damos cuenta de que casi nada o poco ha resuelto el problema. Y de ahí viene la famosa frase, ¿no? De que a veces construimos elefantes blancos, dicen. ¿Por qué? Porque son muy costosas hacerla, pero son poco beneficiosas para quienes finalmente los van a tener. Para evitar eso, necesitamos tener políticas públicas eficientes. ¿De quién es la tarea? De las administraciones públicas. Entonces, aquí viene un tema. El gobierno no puede ser una empresa, es correcto. No, no puede ser una empresa, cierto. Pero sí podemos tomar, digamos, estrategias que utiliza la empresa para ser más ágiles, para que podamos tener intervenciones mucho más, digamos, eficientes y que los resultados sean valorados por los ciudadanos y que los ciudadanos al mismo tiempo puedan sentir de que estas intervenciones que hace el Estado a través de inversiones públicas, a través de actividades y etcétera, de las otras formas que interviene, que finalmente genere resultados positivos en beneficio de la ciudad. Entonces, estas cosas implica ver sobre la nueva gestión pública, ¿no? Y entendamos que mejorar las intervenciones públicas. A ver, ¿qué se entiende por mejorar la intervención pública? ¿Qué es una intervención pública? Les decía, ¿qué es lo que la administración pública hace? ¿A través de qué? A través de los proyectos, a través de los programas, a través de las actividades que realiza. Intervención pública, es decir, tengo que resolver un problema para mejorar las condiciones de vida de las personas que son parte de ese problema. Entonces dice, emprende un proceso de forma integral en la gestión de las entidades gubernamentales, ¿no? ¿Encargadas de qué? De llevar a cabo las políticas públicas, ¿no? A nivel gerencial como operacional, que queda afrontar la debilidad estructural del aparato estatal y así pasar de una administración pública que se mira a sí misma, ¿no? A una guiada por la obtención de resultados para el ciudadano. Eso es lo que finalmente aquí nos importa, obtener resultados para el ciudadano. Por eso les decía al inicio de esto, si a ti te gusta servir, ¿no? A ti tienes tú esa aptitud de poder servir a los ciudadanos, poder ayudar a las personas, poder ponerte en plan de, eh, valga la redundancia, servir desde la administración pública, desde lo que tú vas a tener un puesto, ¿tienes esas cualidades? Muy bien. Considero que vas a ser un buen funcionario público, vas a ser un buen servidor público, un buen trabajador del Estado, y si es que asumes alguna responsabilidad como autoridad, vas a ser una buena autoridad. ¿Por qué? Porque tienes esa aptitud de poder servir, porque administración pública es sinónimo de servicio. Por eso hablamos de servidores públicos, porque ellos tienen que entrar a la administración a servir al ciudadano.
No podemos perder esa forma de ver, ese enfoque. No es al revés. El que está en la administración pública, por eso vienen los problemas de la relación que tiene el ciudadano con las entidades. Hay muchas personas que están dentro de las entidades y piensan que ellos nos dan el favor o nos hacen el favor a nosotros, a los ciudadanos. No nos hacen el favor. Es al revés. Lo que hacen ellos es servir al ciudadano, porque para eso existen las entidades públicas. Y el objetivo fundamental es esto, obtener resultados para el ciudadano. ¿Y qué quiere el ciudadano como resultado? ¿Ya? ¿Qué cosa quiere? Servicios de calidad, ¿no? Que puedas atender sus solicitudes con agilidad, que puedas hacer intervenciones que resuelvan sus problemas, que puedan resolver brechas, ¿no? Que así puedan tener infraestructura que les ayude a que puedan acceder a servicios de calidad, salud, educación, transporte y todo lo otro más que es conexo a ello, ¿no? Entonces, para mejorar las intervenciones públicas, ¿no? Es importante, uno, que la gestión tenga un enfoque a resultados. Entonces dice, hay que incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública, a fin de que logren resultados en beneficio de los ciudadanos. Pero bueno, pues dice, qué bonita la frase, hay que incrementar los niveles de eficiencia y eficacia. Y cuando empezamos a analizar qué significa eficiencia, qué significa eficacia, nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener uno, tener en cuenta los recursos con los que contamos, que son escasos, porque no es lo suficiente que se tenga, y un problema del que siempre las administraciones públicas dicen que no tenemos el presupuesto suficiente. Claro. Y el otro tiene que ver con el tiempo, que nuestras intervenciones no duren demasiado tiempo, porque hay intervenciones que tienen que hacerse en años y muchas veces se realizan en varios años y no hay enfoque a resultados. Se termina esa intervención y finalmente uno mide el impacto y es casi nada o es poco. Y no estamos teniendo en todo caso una intervención pública orientada o enfocada a resultados. Entonces hay dos elementos importantes aquí que ver desde la administración pública, ¿no? ¿Qué se debería estar haciendo? Que sería la estrategia, y la eficiencia operativa es cómo hago mejor lo que estoy haciendo. Claro. Es decir, eso implica que tenemos que mejorar nuestros procesos al interior de la administración pública. Entonces, si ha identificado eso, ¿no? La nueva administración pública necesita eso, mejorar nuestros resultados al interior, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar cuando empecemos a ver sobre la política de modernización, ¿no? Entonces, ¿qué elementos debemos contemplar en dicho proceso para la nueva administración pública? Una gestión orientada a resultados y otra, el ciudadano como eje central, ¿no es cierto? El ciudadano como eje central, es decir, por, ¿cuál es lo más importante para una empresa? El cliente, ¿correcto? Claro, si no se va a orientar la empresa a su mercado, a su cliente, esa empresa quiebra. ¿Y qué tiene que hacer entonces la gestión pública? Tiene que orientarse, obviamente, ¿a quién? A resultados. ¿Pero para qué? Para generar beneficios para ¿quiénes? Los usuarios. ¿Quiénes somos los usuarios? Todos los ciudadanos, por supuesto. Entonces, una gestión orientada a resultados, estimados jóvenes, ¿no? Es como un enfoque integral en la gestión pública surge ante la necesidad de avanzar en las fases del ciclo de la gestión a fin de garantizar, dice, una mejora sustancial en las instituciones públicas. Entonces, fíjense, necesitamos orientarnos a generar buenos resultados, pero para eso necesitamos mejorar nuestros procesos. Si vamos a seguir haciendo lo mismo, pues obviamente los resultados que vamos a producir van a ser exactamente los mismos. Y esos resultados que se están produciendo y que no ayudan a resolver los problemas de los ciudadanos, pues es esa la que queremos cambiar. Para eso necesitamos mejorar nuestros procesos. Y orientada al ciudadano, ¿por qué? Porque como eje central debe ser el ciudadano, dice, con una propuesta de cambios flexible a las necesidades de la ciudadanía para buscar básicamente resolver sus problemas. Mecanismos de rendición de cuentas, porque solo eso nos va a ayudar a que seamos transparentes, ¿no? Porque hay que promover la transparencia. El ciudadano tiene que saber en qué estamos gastando el presupuesto público y cuáles son las intervenciones que estamos haciendo y que esas intervenciones, qué soluciones están tratando de construir en función de a las necesidades de los beneficiarios o de los ciudadanos. ¿Mm? Asegurar la sostenibilidad de las propuestas en el tiempo. Tiene que haber legitimidad.
Entonces, es importante que el ciudadano participe en estos procesos. Y la nueva administración pública nos pide eso, que seamos inclusivos, hagamos que los ciudadanos participen y que no la gran toma de decisión simplemente se dé entre los tomadores de decisiones, en este caso, en quienes están en la gestión o en la administración pública dirigiendo. Y muchas veces le damos la espalda a lo que la ciudadanía opina y dice, y tomamos una decisión para una intervención, y cuando mandamos la intervención a la ejecución ya, empezamos a tener problemas. Problemas donde la ciudadanía no se siente contenta, o no se siente identificada, o simplemente rechaza la intervención. Entonces, esas cosas tienen que cambiar con el objetivo de buscar una administración pública más eficiente, una nueva administración pública orientada al ciudadano. ¿Y qué es la gestión pública orientada a resultados? Que es un tema que estamos hablando. Entonces, es un proceso continuo de mejora. Claro, es mejorar. Hay que permanentemente ir mejorando nuestros procesos, entendiendo de que también las necesidades de los nuevos ciudadanos van surgiendo. Si bien es cierto, hay muchas que se mantienen en el tiempo y que van a venir y que aún no están resueltas, pero también hay muchas otras que empiezan a surgir a partir de, puede ser aspectos tecnológicos, aspectos como las que pasamos, ¿no? Temas que tengan que ver con el tema de la pandemia y las nuevas necesidades que surgen de eso, por la digitalización de nuestro entorno, por la digitalización de la economía y entre otros, pues surgen también nuevas necesidades. Por eso es que la administración pública también tiene que ir mejorando. Desde la administración tradicional que hoy aún tenemos en las administraciones, donde nosotros vamos y muchas cosas aún se hacen manual, y ver de acá a unos años que las administraciones sean eminentemente digitales. No digo que al 100% serán digitales, pero gran parte de su proceso se digitalizará y al digitalizarse, pues obviamente es el producto de una mejora continua y que ya vamos a tener servicios más cercanos al ciudadano a través de estos aparatos o de cualquier otro aparato que esté conectado a Internet y desde ello puedo interactuar a través de plataformas que me permitan a mí hacer mis solicitudes o hacer mis trámites o iniciar un procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, de poder solicitar lo que yo considero que son derechos como ciudadano o exigencias también, ¿no?, como ciudadano. Otro, implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas. Claro, hay que ir mejorando muchas cosas. Y uno de los temas del que siempre nosotros como ciudadanos nos vamos viendo en lo que hace el Estado es, uno, es poco transparente. Ahora mismo esa es la percepción. Dos, que lamentablemente hay bastante corrupción. Tres, que en sus intervenciones, hablando netamente de lo que son intervenciones con proyectos de inversión, no es el más eficiente posible, ¿no? Y vemos en los últimos años grandes, importantes intervenciones que ha hecho el Estado peruano en el sector de hidrocarburos, carreteras, en infraestructura de riego, en electrificación y otras. Muchas de ellas se han visto manchadas por ineficiencia o se han visto manchadas por corrupción. Entonces, tiene que mejorar la forma en cómo el Estado hace las cosas. Hay muchas cosas buenas que se ha visto en el país, que hoy mismo podemos hablar incluso, pero los ciudadanos empezamos a sentir de que el Estado no está haciendo bien las cosas porque hay ejemplos que podemos mostrar donde ha mostrado ineficiencia. Y eso realmente va a llevar a que los ciudadanos tengan una percepción negativa de lo que se hace en nuestro país. Pero gran parte de esas cosas son las administraciones públicas. ¿Y quiénes están dentro de las administraciones públicas? Las personas. Y no es el problema entonces de las administraciones públicas en sí, sino es el problema de las personas que están dentro de las administraciones públicas. Es allí donde tenemos que mejorar nuestros procesos, pero también en la mejora de los procesos implica de que tenemos que ir trabajando el tema de la profesionalización de quiénes, de los servidores públicos, de que cada día necesitamos profesionales, personas que estén más capacitadas para ayudar a que el Estado haga mejor sus cosas, ¿correcto? Para que sean mucho más eficientes y transparentes. Y eso es lo que busca la nueva administración pública. ¿Necesita permanente retroalimentación? Por supuesto. Realizar una evaluación y monitoreo, identificar las áreas en las cuales se puede mejorar, por supuesto. Hacer retroalimentación es vital, porque de esa manera podemos nosotros aprender y mejorar nuestros procesos. ¿Correcto?
Y tenemos que diseñar procesos internos que permitan hacer esto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se logró y qué se hizo mal? Y de ese error que se cometió se tiene que mejorar los procesos. Solo de esa manera podemos nosotros mejorar más. Y para eso nos tiene que servir el tema de la retroalimentación permanente. La modernización de la gestión pública, ¿ok? Con esa mirada bastante rápida, muy rápida de lo que necesitamos con el concepto de la nueva administración pública, vamos a hablar entonces la modernización de la gestión pública, que es en efecto el primer capítulo de este curso, ¿no? De lo que es el curso de gestión pública. La modernización, ¿no? Me hubiera gustado hablar un poquito sobre la estructura y el funcionamiento del Estado, pero yo les voy a pasar ese material y que los pasen a ustedes también al grupo de WhatsApp para que ustedes le puedan dar una lectura. Porque es importante conocer cómo está organizado el Estado y cómo funciona. Porque con esa información previa, nosotros podemos entender cómo es que entonces la administración pública también va avanzando en el sentido de buscar mejores resultados. Entonces, ¿por qué es necesaria modernizar la gestión pública? ¿Ya? Y nos vamos a basar en conceptos que los estamos trayendo de la Política Nacional de Modernización Pública del Estado peruano. Ustedes pueden buscar, existe, ¿no? Es más, ahora hay un documento que les voy a compartir al final sobre la modernización pública, de la administración pública, pero enfocada al 2030. Y ahí se están planteando un conjunto de objetivos estratégicos de que tienen que realizar desde el gobierno, básicamente desde la Secretaría de Gestión Pública, quien es en este caso el ente rector, que va trabajando este punto tan importante que es para la modernización de la gestión pública. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es necesaria? Y vamos a encontrar estas razones. Uno, esfuerzos por mejorar la gestión pública. Dice, no han respondido a una orientación estratégica ni han adoptado, dice, aportado a contribuir una institucionalidad estatal que permita sostenibilidad. Correcto. Es importante esto, ¿no? Todos los esfuerzos por mejorar la administración pública muchas veces no nos han dado buenos resultados. Y eso es porque seguramente ha faltado una orientación estratégica a esos procesos. Dos, los resultados. La gestión pública dice de una eficiencia muy baja. Pues eso es lo que en los diagnósticos que tú ves al leer la Política Nacional de Modernización, vas a ver que la eficiencia que tiene el sector público en el país es baja. Sobre todo en lo referido a la prestación de bienes y servicios que obviamente brindan al ciudadano. Hay una débil ejecución presupuestal. Hoy mismo podemos ver la capacidad de ejecución presupuestal que tienen los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el mismo gobierno nacional, y nos vamos a dar cuenta que hay algunos que sí ejecutan bien, ¿ya? Desde ese criterio de la evaluación de la ejecución presupuestal, pueden tener una buena ejecución, ¿no? Pero aún no estamos hablando, por ejemplo, de la calidad de la ejecución presupuestal, que es otro criterio de evaluación. Oye, yo puedo tener 1.000 soles. Mi capacidad de gasto sería prácticamente saber en qué lo gasto y lo gasto. Eso es un criterio de evaluación. ¿Estoy gastando o no estoy gastando? Porque eso era un tema que hace unos años atrás era un problema en el país. No teníamos capacidad de gasto. Y como no teníamos capacidad de gasto, significa que no teníamos proyectos. No teníamos claro en qué invertir o en qué hacer nuestras intervenciones. Ahora se ha ido un poquito mejorando esto porque también se está trabajando en mejorar la capacitación técnica de las instituciones del Estado y entonces ya están avanzando y podemos tener buenas ejecuciones. Pero todavía no estamos hablando de lo que es la calidad de la ejecución de ese presupuesto. De esos, de esos 2, 3 millones que tú estás, digamos, interviniendo para resolver una brecha social o para combatir, digamos, el tema del débil acceso a la salud o de repente los bajos resultados que tenemos en cuanto a rendimiento académico o problemas con el tema del tema laboral, ¿no? O quizás con infraestructura relacionada a la actividad económica agraria y eso no está ayudando a que podamos tener mejores resultados en cuanto a ingresos económicos en las familias, todavía no estamos viendo esos impactos. Si bien es cierto, hay algunas medidas, pero no estamos viendo todavía un indicador que diga, oye,
la calidad de tu ejecución presupuestal es esta. Pero estoy seguro que vamos a avanzar eso. A ver en qué estamos gastando, cómo estamos gastando y cuál es el impacto, o en este caso, el beneficio que está generando esta intervención presupuestal. Dos, débil presencia en el Estado. Sí, pues a nivel del territorio y hay una limitada transparencia en la gestión. Y el Estado dice distante y es ineficiente, poca confianza. Claro, eso es lo que perseguimos, ¿no? Lamentablemente, todos los problemas que tenemos en cuanto a transparencia y en cuanto a la calidad de ejecución presupuestal y los otros problemas que hemos tenido a lo largo de los últimos años, hace ver de que el Estado tiene una presencia sumamente débil. Y lo vemos a veces distante del ciudadano. Y este es el gran problema, jóvenes, la poca confianza. No hace mucho ha salido una encuesta en el diario La República o El Comercio, si mal no recuerdo, acerca sobre el tema de la confianza, un estudio sobre el nivel de confianza que tienen los peruanos en su país. Y las estadísticas arrojan que el nivel de desconfianza está creciendo tal en el país en el que ya nadie confía en nadie. La desconfianza crece a tal magnitud de que todas las autoridades están prácticamente condenadas de la misma manera como se condenaría a ese funcionario que es corrupto y que se le ha determinado y que incluso está en la cárcel. ¿Por qué? Porque ha hecho una práctica indebida en la administración pública. Y la desconfianza va creciendo. Y eso es un problema que justamente lo analizábamos en algún momento con el profesor Luis Miguel Castilla, que ha sido exministro de Estado, y justamente hablábamos de eso, y también con otro profesor, si mal no recuerdo, que era exministro en un curso que llevamos en Administración Pública con un instituto de Lima, se analizaba sobre ese tema del impacto de la desconfianza que existe en el país. Y ellos dicen, vivir en un país o tener un país donde la desconfianza es alta, sin duda, es un reto enorme para cualquier administración pública que vaya a tomar responsabilidad en cuanto a lo que es la dirección. Hablemos del gobierno nacional, de los gobiernos locales y los regionales. Pero, ¿qué hacemos entonces para que las personas podamos recuperar confianza? Esa era la gran pregunta. Ya la gente desconfía por esto, por esto, por esto, por esto, que seguramente ustedes también tienen idea de qué desconfiamos del Estado. Pero no nos enfocamos a eso simplemente, sino ¿y qué hacemos? Entonces dicen, el Estado tiene que tener mejores resultados, tiene que tener mejor presencia, tiene que profesionalizar el servicio civil, el Estado tiene que tener mejores intervenciones, tiene que demostrarnos que es transparente, ¿no? Tiene que hacer que sus intervenciones se ejecuten en los tiempos establecidos. Solo de esa manera podemos recuperar la confianza y podemos hablar de un Estado que tiene no una débil presencia, sino una presencia fuerte en los ciudadanos. Débil institucionalidad es otro aspecto. Entorno institucional débil, donde existe un amplio margen de dice, discrecionalidad en la aplicación de las normas, reglas de juego y están cambiando constantemente. ¿Sí? Nuestras instituciones, muchas de ellas también, son bastante débiles. Y lamentablemente eso lo estamos viendo en los últimos tiempos y que no nos está llevando, pues digamos, a tener resultados adecuados. Esta y muchas otras cosas más son razones por las cuales necesitamos modernizar la administración pública, ¿no? Y entonces, ¿qué implica la modernización de la gestión pública? Uno, tiene que constituir un proceso de corte administrativo y que se centre en mejorar y agilizar los procesos administrativos. Ojo, al interior del aparato del Estado. O sea, es decir, dentro de las administraciones públicas, a fin de cumplir con las funciones institucionalmente asignadas, que son asignadas porque muchas de ellas son creadas por ley orgánica y tienen bien establecido qué es lo que tienen que hacer. Entonces, tiene que haber mejora de proceso ahí. Busca en la gestión pública, es decir, que la gestión pública de manera en que gestionamos las políticas públicas se haga de manera eficiente y eficaz, teniendo como prioridad las demandas y del ciudadano. Esta última parte es vital, estimados jóvenes, la última parte.
Muchas veces los decisores, ¿no? Me refiero a gobernadores, alcaldes, autoridades, lamentablemente toman decisiones, pero dejan de lado a veces las expectativas del ciudadano y las verdaderas demandas del ciudadano. Porque dicen, bueno, pues yo tengo conocimiento, yo sé qué necesita mi pueblo, yo sé qué necesita. De manera que esto es lo que voy a hacer. Y hacemos intervenciones que a veces no resuelven casi nada. Y este es un problema, ¿no? Para poderla hacerla eficiente y eficaz, es importante y vital tomar prioridad a las demandas reales y las expectativas del ciudadano. Tenemos que estar orientados al ciudadano para hablar de una gestión pública moderna. Pero si seguimos tomando decisiones a espaldas de las verdaderas demandas del ciudadano, el término modernización mejor lo borramos y seguimos con la gestión pública tradicional, de las que muchas entidades del Estado hoy en día aún, bueno, pues son parte, ¿no? Otro, implica mejorar los resultados de las políticas en beneficio de la sociedad. Claro. Implica por pasar, perdón, implica que pasen las decisiones en qué se debe invertir, ¿ya? Pero con criterios que sean más técnicas. Yo entiendo que la decisión política es importante, sí, yo decido como autoridad política o decidimos que se haga esta intervención, pero tiene que tener en efecto, ¿no? Tiene que tener un análisis técnico que sustente, que en efecto ese intervención va a ayudar a resolver un problema en la sociedad y que genere esto, beneficio para la gente, ¿no? A través del desarrollo de procesos de mejora continua en la entrega de los servicios públicos. Cada día los servicios públicos también tienen que ser mejorados. De esa manera podemos hablar de que la gestión pública, bueno, pues sí, se está modernizando. Y generar valor en las intervenciones que realiza el Estado es importante. Es importante eso, ¿no? Por eso es que la administración pública, no solamente jóvenes, es saber cómo funciona el Estado. Conozco cómo está, digamos, la estructura del Estado, cómo está conformado, ¿ya? Los tres niveles de gobierno, luego estudio los sistemas administrativos, luego me especializo de repente en logística, me especializo voy a ser en recursos humanos, en proyectos de inversión, en contrataciones, etcétera. Y ya, pero donde yo trate de buscar especializarme, necesito conocer que las administraciones públicas tienen que, orientarse a resolver los problemas de forma integral. Y esto es lo que estamos viendo en la modernización de la gestión pública. Muy bien, me dicen que desean tomar la palabra. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra, por favor? Yo no los estoy viendo. Lo que les voy a pedir es que, por favor, puedan identificarse, ¿no? Mi nombre es tal y mi pregunta es tal o mi inquietud es tal. A ver, adelante, por favor. El participante Miguel Wilca está con la manito levantada. A ver, ¿Quiere Miguel. la palabra? Vamos, Miguel. Buenas noches, o buenas noches, Marc. Te escuchamos, Miguel. ¿No? Buenas noches. Sí, buenas noches, Marc. Bueno, también a todos los compañeros que están en el grupo. Con cada uno de ustedes, muy buenas noches. Sí, hace un momento escuchaba hablar sobre el gasto presupuestal, ¿no? En una entidad. En este caso, pongamos, pues, ¿no? Una municipalidad, entre otros. Ujú. Claro, hablamos de millones, pero también podemos hablar de mínimos presupuestos, ¿no? Dentro de una municipalidad rural, por ejemplo. No, en este caso, por ejemplo, una metropolitana maneja, pues, no, millones y millones de presupuesto y Claro. en parte no sabemos a dónde destinar los recursos. Pero en este caso, en una municipalidad que maneja, por ejemplo, anualmente 450,000 soles anual, ¿eh? En ese sentido, a veces el tema de gasto presupuestal, lo que estamos ¿no? escuchando, es un tanto difícil, ¿no? Ujú. Imagínese, simple y llanamente para hacer un estudio, tal vez no un proyecto de inversión a nivel de expediente, nos cuesta pues no muchísimo, ¿no?
pasa los 100.000 soles para hacer un expediente, supongamos una carretera, entre otros. ¿No? Así es. Entonces, con ese bajo recurso que uno tiene como entidad municipal, ya no sabes en parte de dónde sacar presupuesto. Tocas las puertas a diferentes entidades, el cual te acepta o como también no te acepta, ¿no? A realizar tu proyecto de inversión. Entonces, el presupuesto es mínimo en esa entidad y uno ya no sabe qué hacer, pero la presión social, ¿no? Por parte del Es pueblo, entre fuerte. otros, es Así fuerte, es. ¿no? Así es. ¿No? Mira, tú como alcalde o tú como profesional que está en la municipalidad, ¿no? Como gerente, entre otros, te van a reclamar, ¿no? Mira, nosotros necesitamos una carretera de 3, 4 kilómetros, ¿no? Una trocha carrozable o mejorar nuestras pistas veredas o mejorar nuestro sistema de agua potable, entre otros. Entonces, para poder eh, asignar los recursos necesarios es un tanto difícil. En ese campo también nosotros miraríamos, ¿no? A ese punto sobre los gastos presupuestales que uno tiene, ¿no? Entonces, la pregunta va en lo siguiente. Si uno quiere hacer, tal vez, ¿no? Con ese pequeño recurso que tiene, hacer un proyecto de inversión, ¿no? Tal vez un proyectito de 200.000 o 300.000. Entonces, ¿qué debe hacer ello para poder realizar de manera, es como decir, administración directa, ¿no? Para hacer pequeños proyectos. Eso sería mi consulta, amigo Mar. Mira, Miguel, yo te agradezco la pregunta y has dado en una situación muy problemática que muchas municipalidades en el Perú tienen ese problema. Uno de los principales problemas, voy a ser rápido nomás para no extendernos mucho tiempo, pero de repente empezando desde la pregunta que me haces, ¿no? El principal problema de municipalidades en el Perú, hay un rango de municipalidades, no recuerdo en qué nivel están, si me ayudas Miguel con eso, creo que tienen poquísimo presupuesto. De ese presupuesto que ellos reciben a través del Foncomún, hablando de municipalidades, una parte se va a gastos corrientes y otra parte muy pequeña se va a gastos de inversión. Hagamos de cuenta que eres una población que tienes más o menos unos 2.000, 3.000 habitantes, o así sea 1.000, y tienes que hacer una inversión o una intervención a través de un proyecto de saneamiento básico que te va a costar 3, 2 millones, 3, 4 millones, un ejemplo. Si al año tú recibes 450.000 soles, me dices, ¿cuánto por ciento de ese presupuesto se va a gastos corrientes? ¿O es que me hablas netamente de esos 450.000 son ya presupuestos solamente para inversiones? Miguel. Sí, los 450.000 corresponde a ambos, ¿no? Tanto gastos corrientes, también gastos de inversión. ¿Cuánto por El ciento gasto se de va en inversión, gastos corrientes? ya bueno, eso dependiendo de cómo lo han asignado, ¿no? A veces el 70% se va a gastos administrativos y Así el es, 30% a lo te que es daría. inversión, ¿no? Entonces, ajá, Imagínate, ¿cuánto sería el 30% de 450.000? claro, más o menos unos, ya ponle pues anualmente, pues ya exagerando 100.000 o 150.000, eso es anual. Entonces, si tú tienes una necesidad de saneamiento básico que te va a costar unos 3, 4 millones, ¿cuánto te cuesta elaborar uno? El perfil y el expediente técnico. Y no te va a costar pues poco, cuesta ese estudio, ¿no es cierto? Y no solamente es eso lo único que tienes, porque tienes que atender a la población en necesidades, compromisos que hay, actividades que hay que cumplir, hay que hacer actividades de mantenimiento, mantenimientos de carreteras, mantenimiento, N cosas. Y el principal problema en una entidad de ese tipo es el presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para poder de repente conseguir financiamiento? Mire, desde mi experiencia en la administración pública, porque yo también he estado en la administración pública, en algún momento también fui autoridad, de los que podemos tener nosotros en cuenta, uno, yo te podría decir fácilmente, puedes hacer un convenio con la municipalidad provincial al que tú de repente perteneces, hacer un convenio interinstitucional para que ellos te puedan ayudar a financiar o cofinanciar tu expediente técnico. Es uno. Ahora, si tú lo puedes hacer tu expediente técnico, de repente, pues, si es que es una intervención pequeña, me dices de unos 400.000, 500.000, 600.000, bueno,
Usualmente, ¿dónde las municipalidades? A tocarle la puerta a lo que ahora se llama Llancasum, ¿no es cierto? Llancasum, al que antes se llamaba Luraui. Cofinancian de esa manera una intervención pequeña. Pero ¿y cómo saco yo el gran presupuesto para intervenir, por ejemplo, saneamiento básico que cuesta 2 millones como ejemplo? El gobierno regional, si tiene la voluntad política, la autoridad regional de transferir financiamiento a los gobiernos locales, podría ser una posibilidad, pero recuerda que no eres el único, ¿no? Son muchas otras municipalidades. Entonces, el camino es tocar el financiamiento del sector, digamos, ya del nivel nacional. Habría que buscar el Programa Nacional de Saneamiento a través del Ministerio de Vivienda. Tres cosas, hacer la gestión para que de esa manera podamos nosotros sacar presupuesto y financiar ese proyecto. Esas son las formas del cómo usualmente nosotros financiamos los proyectos en nuestro país. Entonces, aquí viene la gran preocupación y que hasta ahora no veo una solución. En el Perú hay muchas municipalidades, como tú me narras, Miguel, municipalidades que tienen un problema técnico muy complicado, que no pueden pagar de repente un buen profesional que con experiencia, que pueda de repente trabajar esa parte, pueda formular proyectos al interior de la entidad, o que también tenga habilidades en cuanto a manejo adecuado de los instrumentos o de los sistemas. Y entonces, hace mucha falta que desde el gobierno o se debería impulsar, mejor dicho, me atrevo a decir esto, deberían impulsar como una especie de un programa, si se quiere decir así, para fortalecer las capacidades técnicas de este tipo de instituciones, pero que no solamente sea fortalecerla, que sino también tengan que venir con un fondo en el cual ellos, trabajando adecuadamente sus expedientes, presentándole ese fondo, puedan financiar, las cuales no la tienen, porque ahora las municipalidades grandes que tienen 100, 20, 30 millones, hacen 3, 4, 5 expedientes técnicos y pagan muy bien a sus expedientes técnicos, a sus profesionales, llevan allá, obviamente tienen mejor calidad y gran parte de ellos son los que finalmente son financiados. Pero los pequeñitos, a veces en 4 años o en 3 años logran uno o no tan bien. Y esos son los problemas técnicos que se tienen, que no están ayudando a que ellos puedan ser atendidos. Por eso hablaba de que a veces no percibimos la presencia del Estado en esos lugares o en esos municipios rurales donde hay muchísima necesidad por atender todavía. Y para eso es que necesitamos una administración moderna que no solamente funcione bien al interior de la institución, sino que también tenga la capacidad de poder escuchar al ciudadano, pero especialmente a ese ciudadano que a veces está detrás de este cerro o está a kilómetros de las ciudades, que son las municipalidades rurales donde hay muchísimos problemas educativos, salud, carreteras, de interconexión, etc. Y para terminar, como dices bien, Miguel, tienen que batallar el día a día con el que la gente resuelva su problema. La presión social es tan complicada que a veces uno, siendo alcalde ahí, se siente las manos atadas y no puede resolver todos los problemas. Eso es un problema real, el cual yo estoy totalmente convencido de que tenemos que darle una mirada a ese sector de las municipalidades rurales para ayudarles a que ellos puedan ayudar a resolver sus problemas de su ciudadanía. Esperemos que más adelante por ahí surja alguna política que ayude a resolver a estas municipalidades que tienen estos problemas. No solamente técnicos, sino fundamentalmente presupuestales. ¿Por qué? Ustedes saben que el presupuesto está asignado en función a la cantidad de habitantes que tiene el sector. Y si es una municipalidad que tiene 1000 habitantes o tiene 600 habitantes, su presupuesto es como el que manifiesta, totalmente irrisorio. Pero esas personas tienen necesidades de comunicarse, de transportarse, necesidades de alimentarse, de educarse, de asistir a la salud, de tener mejores condiciones de vida. Y muchas veces no las damos, porque ahí está uno de sus principales problemas que te estoy narrando, ¿no? Bueno, Miguel, yo creo que estamos un poco compartiendo esto. Qué bueno que la clase se torne un poco para ir analizando esos temas y no sea una clase donde aprendemos exclusivamente todo, porque la diapositiva lo leen, si preguntan, ya pueden aprender, pero en este momento estamos un poquito analizando los casos. De eso se trata. Aprendamos un poquito también eso, a ver. Porque no te preocupes, el SIGA lo vas a aprender, entras a tu software, lo manejas y listo, es mecánico. Pero comprender un poco la dinámica de la gestión pública,
las políticas públicas, las políticas de gobierno, cómo podemos resolver el problema. Eso es lo que necesitamos, de repente, un poquito más aprendiendo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra, muy bien, sí se está cambiando la presentación, correcto, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué implica mejorar entonces? Comienzas, aguanta. A ver, por favor, ahí pueden apagar su micrófono, ¿ya? Y si van a participar, no hay problema, levantan la mano y participan, muy bien, listo. Entonces, ¿qué implica mejorar la gestión? Generar valor público y desarrollar procesos de mejora continua. Ya lo habíamos hablado. ¿Qué significa valor público? Algo que le genere beneficio al ciudadano. Implica una retroalimentación constante y contar con abundante información que permita generar indicación, monitoría y evaluación. Pero básicamente que necesitamos generar que el Estado incremente el bienestar de la población. ¿Y qué es incrementar el bienestar de la población? Claro, que tenga mejor acceso a salud, mejor acceso a educación, mejor acceso a un sistema de transporte seguro, que pueda tener acceso a poder comunicarme con otras ciudades, con pistas adecuadas, con carreteras adecuadas, sistema de telecomunicaciones, a tener alumbrado público, seguridad. Todo eso mejora el bienestar del ciudadano. Eso es generar valor público. Pero si no nos orientamos a eso, pues lamentablemente vamos a seguir teniendo el problema de que la gente piensa que el Estado pues no le ayuda a resolver sus problemas. Correcto. Y otro tema es el desarrollo de los procesos de mejora continua. Es que necesitamos mejorar de manera permanente. ¿Cómo cuándo? Aumentar la cobertura, mejorar la calidad del servicio, disminuir el tiempo de entrega de los bienes y servicios, que no demore más de 30. Antes, bueno, antes yo les digo, hace tiempo atrás, tú solicitabas una licencia de edificación para tu vivienda y demoraba meses, ¿no? O que tú te vas, por ejemplo, a tu municipalidad viniendo desde lejos para sacar tu partida de nacimiento y tienes que esperar hasta el día siguiente. Gracias a Dios que ahora se está digitalizando. En el caso mío, por ejemplo, yo nací en la región Lima, pero yo vivo en la región Apurímac. Cuando quiero sacar mi partida de nacimiento tenía que viajar hasta allá o mandarle a alguien que me lo saque. Se terminó eso. Ahora pagando 13.50 o 14.50, saco una copia de la RENIEC y resuelto el problema. Se ha digitalizado. Qué bueno eso. Y eso incrementa, obviamente, que hay un servicio de calidad y que estamos ayudando, obviamente, a miles de personas a que puedan tener lo que necesitan en el menor tiempo posible y a los costos. A 14.50 me sale barato, pues, a lo que era viajar, estar, volver, ¿cuánto gasta? Entonces, ahí hay un ejemplo de desarrollar procesos de mejora continua y sobre todo la digitalización es una realidad que se viene en la administración pública que yo les sugiero al instituto que de repente hablemos también sobre el tema de la digitalización de la administración pública, que es un reto inmediato que se está viendo. Aparte de los problemas presupuestales que ya hablamos muy bien con quien preguntó, viene también eso, mejorar los procesos a través de la digitalización. Es importante eso, ¿ya? ¿Cuándo se genera valor público? Cuando se generan esas dos cosas, estimados jóvenes. Uno, satisfacen necesidades y expectativas de los ciudadanos, con beneficio en la sociedad, ¿ya? Eso es sumamente vital. Y dos, se optimiza la gestión interna de los resultados, ¿no? Bueno, van a disculpar, ¿no? Lo que pasa es que también tengo mis mascotiñas que a veces se ponen un poco medio protestantes, porque ya es hora de su cena, creo, ¿ya? Pero volviendo al tema, ¿cuándo generamos valor público? Uno, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Claro está, satisfacer sus necesidades. No dice satisfacer los egos de quienes gobiernan, sino las necesidades reales del ciudadano. Ese ciudadano de a pie que necesita caminar por una vereda, que necesita tener una calle pavimentada, que necesita tener agua potable dentro de su vivienda, que necesita tener una posta médica a 5 minutos de su casa, y si fuera menos tiempo mejor, que cuando va a la posta tenga medicamentos, que cuando va a la escuela su niño se siente en un mueble que esté acondicionado, que tenga todo lo necesario. Eso es satisfacer la necesidad del ciudadano y las expectativas en beneficio de la sociedad.
A eso se denomina valor público. Y uno, se optimiza la gestión interna a través del uso eficiente de los recursos y eficiente y productivo de los recursos públicos con los que cuenta. Recuerden que hace un momento, por ejemplo, ya Miguel nos dijo, oye, no hay plata. Claro. Y de repente Miguel conoce esa historia y es preocupado, ¿de dónde saco plata para poder resolver? Pero hay otras que tienen demasiada plata y no satisfacen las necesidades, y esa plata se va más bien al chanchito, ¿no? Chanchito me refiero a un lugar donde no debe ir. Y ahí empezamos a tener problemas de que somos una administración pública que no resolvemos el problema de la gente, pero sí resolvemos el problema de quienes están en la administración pública. Problemas de corrupción. Y esperemos que aquí estemos jóvenes que tengan una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la administración pública. La administración pública no es un lugar donde hay que ir y hay que meter mano y sacar plata y con eso hacer todo. No. ¿Quieres plata, joven? Hay que hacer empresa. ¿Quieres tener dinero, billete? Haz tu negocio. Puedes servir al Estado también y puedes hacer tu negocio, no hay problema. Pero queremos una administración pública que realmente le tenga, digamos, la capacidad de ver lo que realmente la gente necesita. Ya, continuamos. ¿Y cuáles son los principios de la actual, dice, principios de actuación de la modernización? Rápidamente los voy a leer ya. 1. Diseñar e implementar políticas públicas cuyos resultados generen valor. ¿Y qué es valor? Ya lo hemos discutido. 2. Medir los resultados de las intervenciones, que sean de calidad. No es gastar por gastar, sino que sean de calidad. Que si yo invierto $1.000.000 o de soles para poder hacer un reservorio de una comunidad campesina, que cuando lo terminamos, lo utilizamos, que dure, no que a los 3 meses empiece a haber filtraciones y finalmente el reservorio ya no sirve. Y ahí vemos, claro, gasté $1.000.000 en el reservorio, pero si después de años sigue el reservorio trabajando y hay más personas que hacen agricultura, una intervención de calidad. Pensar de manera sistemática en los problemas. Sí, hay que resolver de forma sistemática los problemas que tiene la sociedad. No primero veo esto, luego veo esto, luego veo esto, luego veo esto, y al final, complicadas las cosas, ¿no? De manera sistemática. ¿Ya? Listo. Responder mejor a las personas. Sí, atender mejor sus necesidades, tratarlos bien, respetar sus opiniones, ¿no es cierto? Eso es importante, contar con bienes y servicios de calidad, claro, con centros de salud, postas médicas, con hospitales, con aeropuertos, con carreteras, con todo lo demás, pero que generen servicios y de calidad. Emitir regulaciones de calidad, claro, regulaciones que realmente ayuden también a crecer, no regulaciones que generen problemas más bien en la ciudadanía, ¿no? Mejorar la productividad de las entidades públicas, diseñar estructuras organizacionales interconectadas, ágiles y abiertas. Esos son los principios de actuación de la modernización. Entonces, ¿qué es el sistema de modernización de la gestión pública, jóvenes? Dice, ¿ya? Va a desarrollar principales instrumentos que incentiven y apoyen los esfuerzos de modernización de la gestión en todos los órganos públicos, que es 1. Formulación y lineamientos de orientaciones, claro, ya la Política Nacional de Modernización está ahí. La realización de acciones y coordinación y articulación entre actores de procesos de modernización, también está ahí todo el ABC. La ejecución de programas y acciones de desarrollo de capacidades, que incluso la administración de incentivos. Ojo, esta última parte, la ejecución de programas y acciones de desarrollo de capacidades. Uno de los puntos importantes que se marca dentro de esto, no solamente se ve en el tema de la mejora de procesos, sino también es en la profesionalización del sector público. Ahora último, en estos años, ustedes pueden ver de que de repente las personas que están ingresando al Estado, de cierta manera, ya van cumpliendo algunos criterios. Criterios técnicos como tener una profesión o algo de experiencia. Pero algunos años atrás, vuelvan ustedes, la administración pública era un lugar donde no te exigían, digamos, que tengas estudios o que tengas una especialidad. No, entraban las personas y sus resultados eran bastante, digamos, débiles. Pero ahora tampoco estamos en el óptimo, porque todavía las administraciones públicas en su gran mayoría son copadas por personas que no necesariamente son las más idóneas. Sí, algunos tienen los grados, tienen los estudios, tienen la carrera, tienen todo, pero cuando los pones a trabajar no necesariamente dan los resultados. Y es que nos falta un sistema de evaluación de desempeño, que ya se habla en el servir correcto, pero hasta que se implemente el servir,
pasarán unos años más, esperemos que sí, porque bueno, ya viene en ello el sistema de la que es la implementación de la carrera pública, ¿no? En este caso, la carrera del servicio civil, ¿no? La carrera del servicio civil. Entonces, eso ayudará a que podamos tener recursos humanos mucho más eficientes, que se les evalúe y que de esa manera también se les pueda ayudar a que ellos puedan crecer y mejorar dentro. Es decir, ya hablamos de una carrera del servicio civil, ¿no? Pero eso está en proceso, pues, ¿no? Esperemos que en los próximos podamos tener ya un sistema al menos modernizado en ese aspecto. ¿Cómo se ejerce la rectoría de la materia de modernización? Bueno, les hablaba de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Es a través de ella la que se está haciendo toda la implementación, ¿no? Todos los lineamientos, los reglamentos, etcétera, que es un proceso muy lento, sí, pero necesitamos avanzar. Y la digitalización es parte de esto, ¿eh? La digitalización ayuda a modernizar la gestión pública, ¿ya? ¿Cómo se articulan los pilares de la Política Nacional de Modernización? Bueno, acá hay 5 pilares. Uno, vamos a ir rápido nomás porque yo requiero al menos que terminemos esta parte, ¿ya? Primer pilar, sí, trabajamos el alineamiento de las políticas públicas, planes sectoriales. ¿Con quién trabajamos esto? Con CEPLAN, ¿no? CEPLAN nos ayuda un poco a articular los planes estratégicos, nacionales, regionales, locales, etc. El segundo pilar es trabajar el tema del presupuesto para resultados, lo que les he dicho. Necesitamos intervenir, pero capaces de generar resultados que realmente ayuden a resolver el problema de la gente, no intervenciones que inviertes mucha plata y al final el problema persiste, o el peor de los casos se incrementa todavía, ¿no? Listo. Tercer pilar, gestión por procesos, ¿no? Simplificación administrativa y organización, dice, y organización institucional. Que los procesos sean más simples. Pero ¿sabes qué ayuda a que los procesos sean más simples, jóvenes? Esto, el gobierno electrónico. Ya, el gobierno electrónico. El gobierno electrónico ayuda, ¿por qué? Porque es la aplicación de las tecnologías que tenemos a disposición a los procesos internos de la administración. ¿Correcto? Los digitalizamos esos procesos y entonces vamos a simplificar de lo que les hablaba, la partida de nacimiento. Así como esas hay muchos ejemplos, ¿no? Pero el gobierno abierto significa otra cosa, significa de que toda la información que se genere en el Estado, las personas con libertad y libremente podemos acceder. Eso es gobierno abierto. ¿Ayuda a la digitalización para un gobierno abierto? Por supuesto que sí. Y nos podemos articular institucionalmente mejor, ¿no? Por eso es importante. Gobierno electrónico, gobierno abierto, articulación institucional. Pilar cuarto, servicio meritocrático. Es lo que está trabajando el servicio civil meritocrático, ¿no? ¿Ok? Es decir, brevemente les cuento, ¿no? Significa de que cuando todos pasen al régimen del servir, van a pasar, ¿no? ¿Cómo se pasa el servidor público? ¿Cómo va a pasar? Examinando un examen, dice la norma. Va a haber un examen, va a pasar y listo. Va a haber un solo régimen, único, régimen del servicio civil. Pero no es obligatorio para las personas, pero sí es obligatorio para las entidades. Las personas, si quieren, se pueden quedar ahí en sus actuales regímenes laborales, pero ya no van a tener el beneficio de ascender o de promocionarse. Pero si quieren dar un examen y pasan el examen y se incorporan, ahí sí, pueden ascender, pueden promocionarse, etc. Bueno, eso es lo que dice la norma. Y el quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación, gestión y conocimiento. Eso es importante, ¿no? Hay que monitorear, pues, seguimiento, evaluar cómo vamos con esos procesos. ¿Aprendemos o no aprendemos de eso? Eso es importantísimo, ¿ya? Otro, declaración de la política institucional. Bueno, este tema no debería estar ahí, pero bueno, se siguió, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué aspectos contempla? Ya desde acá. Programas presupuestales, un poco para ir terminando, ¿ya? Dice requisito, hay que articular entre el planeamiento estratégico y los programas presupuestales, primero y segundo pilar. Eso es importante. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, en la administración pública se está trabajando en este sentido, ¿no? Porque hay que identificar planes de gestión, por ejemplo, ¿no? El Plan Estratégico Sectorial Multianual, el PESEM, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, hablamos del nivel del gobierno regional, el Plan de Desarrollo Local, el PDCL, el Plan Estratégico Institucional y los planes operativos anuales. Este de aquí es del sector nacional, del gobierno nacional, son sectoriales, ¿ya? Multianual. Puede ser plan estratégico del sector agropecuario, plan estratégico del sector producción, etc. ¿Ya? Plan. El plan de desarrollo es concertado y es de cada región. Ese es el famoso PDC de cada región. Es decir, ahí es el documento de planificación estratégica del territorio.
¿no? Donde se ha identificado el escenario posible, qué es lo que se quiere lograr en los próximos años. Creo que el horizonte de planificación estratégica, de acuerdo a la norma del CEPLAN, es de 10 años, ¿no? Y ahora muchos municipios están proyectando digamos, están proyectando están proyectando el desarrollo de sus localidades hasta el año 2030, 32, 33. ¿Ok? Entonces, es un instrumento de planificación de mediano a largo plazo. Ahora, el plan de desarrollo local concertado, esto ya también es del nivel provincial y distrital, ¿correcto? Eso es para el tercer nivel de gobierno. El plan estratégico, en este caso, ya va a cada institución, ¿no? Entonces, ya cada municipalidad, por ejemplo, tiene su propio plan estratégico y en función a eso se hacen los planes operativos. Eso tiene que estar alineado, articulado, como dice ahí, ¿no? Tiene que haber un orden, pues, ¿correcto? Si en mi plan estratégico nacional dice lucha contra la anemia, queremos decir, y yo en mi municipio tengo anemia, tengo que articularme a ese objetivo nacional. Entonces, desde mi plan operativo institucional, tiene que haber actividades que me permitan ir reduciendo la anemia en mi distrito. Si yo reduzco el otro distrito y todos los otros reducen, entonces se suma a nivel provincial, a nivel regional y en el país iremos contribuyendo. Entonces está alineado, ¿ya? Y los planes especiales, el plan especial multisectorial, el plan estratégico territorial y los planes de otros organismos públicos, ¿no? El Poder Judicial, etc. Pero aquí, un poco más relacionados con este tema, ¿no? Del nivel nacional, regional y local, ¿ya? ¿Y cómo se da la articulación, dicen, la cadena en los planes, ¿no? Ok, aquí están, ¿no? Los planes de cadena estratégicos para los sectores son correspondientes, de esta forma. ¿Ya? Aquí están, ¿no? El plan estratégico de desarrollo nacional, perdón, tenemos creo que al 2050, ajá, ahí está, los sectoriales, ¿ya? El PI, el POI y el presupuesto, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a ver cómo es que se tiene que articular, ¿ya? Lo que muchas veces en las instituciones públicas, hablemos de un municipio, no tenemos esto, pues, lamentablemente, ¿no? Tenemos un PDC totalmente desactualizado, ¿no? O plan estratégico, no lo tenemos. El plan, cada área lo hace de acuerdo a su criterio y a su necesidad, ¿no? Y a eso es lo que asignamos presupuesto. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros generar resultados positivos si no estamos alineados digamos, con un objetivo estratégico? ¿Ya? Que puede ser a nivel institucional y luego ya a nivel, digamos, sectorial y luego a nivel país. Entonces, lamentablemente, ahí estamos teniendo problemas, de que no hay una articulación en la cadena de planes. Eso se está trabajando a través del CEPLAN, ¿no es cierto? Ya les están exigiendo a las municipalidades de que puedan alinear sus intervenciones, ¿sí? Porque si yo tengo que invertir algo de dinero en lucha contra la anemia, existe todo un plan nacional de lucha contra la anemia y lo están trabajando desde el gobierno central a través de los sectores y el gobierno regional y así sucesivamente. Entonces tengo que alinearme. Eso es importante cuando hablamos de modernización del sector público. Cadena de planes estratégicos, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? ¿Cómo es? Para los gobiernos regionales y locales, sus correspondientes organismos públicos, la articulación de planes estratégicos con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos, ¿no? Esta es la cadena. El PDN, el PCN, el PDCR, que es el plan de desarrollo, si puede ser regional o local, el PI, el POI y finalmente el presupuesto. Lo que hacíamos anteriormente, que el presupuesto lo asignábamos a actividades que no estaban, digamos, encadenados con los planes mayores. Por eso es que hacíamos intervenciones que de repente no contribuían, bueno, pero ahora no, estamos buscando de que todos tenemos que trabajar en un mismo sentido, pues, ¿no? Todos tenemos que trabajar y avanzar en un mismo objetivo estratégico, que es trazado desde el gobierno nacional, las regionales, los locales y hasta el más pequeño. ¿Ya? Y las instituciones también, en función de eso, tienen que cooperar. A eso se dice, tiene que haber una articulación o alineado, ¿no? Espero que se comprenda bien esa parte, ¿ya? Y entonces, un poco para ir finalizando ya, jóvenes, ¿qué es el presupuesto por resultados? Estamos haciendo un super full, en 1 hora y 30 estamos hablando un poquito de todas las generalidades, ¿ya? Pero ¿qué es un presupuesto por resultados? Que siempre se habla, ¿no? Ustedes han visto a muchos candidatos, a muchos políticos, presupuesto por resultados, gestión por resultados, vamos a modernizar la administración pública, vamos a hacer una administración pública transparente, que le haga frente a la corrupción, etcétera, pero nunca te dicen cómo van a ellos a nivel de sus procesos
mejorar eso. Entonces, presupuesto por resultados es el famoso PPR. Es una estrategia pública impulsada por el MEF, ¿ya?, que ha permitido vincular la asignación de recursos presupuestales a productos y resultados medibles a favor de la población, a través de los programas presupuestales. Claro, ahí se crearon los programas presupuestales y desde ahí ahora se trabaja, ¿no? Y se mide. Vamos midiendo, ¿no? ¿Cuánto es presupuesto asignado para tal? Y indicadores. Entonces, está orientado a resultados. ¿Eso es bueno? ¿Sí? ¿Está generando resultados? Por supuesto que sí. Estos usan el enfoque de la cadena de valor, ¿no? Que vale identifica el resultado esperado de una intervención pública con los productos, actividades, insumos, recursos para alcanzarlos. Hay una cadena de valor que se tiene que seguir ahí. Eso es importante, ¿ya? Dice, de esta manera se busca, uno, esto es básico. Todo esto tenemos que hacer ¿para qué? Para incrementar valor producido en la sociedad como consecuencia de una gestión pública eficiente, eficaz, moderna, así como transparente, que además tenga que rendir cuentas como debe de ser. Pues. No rendir cuentas porque le llamo a un grupo de mis amigos, rindo cuentas y se acabó, sino rendir cuentas como corresponde. Es decir, decirle a la ciudadanía cómo y en qué se está gastando el presupuesto público. Y no solamente eso, sino qué resultados se está generando. Y esa parte es lo que muchas veces no decimos. Decimos, estamos gastando tantos millones de soles en tal, en tal, en tal, en tal cosa, pero no decimos en qué lo estamos gastando. Si lo que estamos gastando está generando resultados o no. Si digo, hemos invertido en un proyecto de $500,000 para reducir la anemia. Muy bien, pues antes de empezar la ejecución de esa intervención, ¿cuántos niños con anemia tenía en mi sector? Tenía 100. Y ahora que termino de intervención, ¿cuántos niños tengo con anemia? Tengo 102. ¿De qué sirvió tu intervención? De nada. Pero si terminando el periodo de ejecución de esa intervención, no, ya no tengo 100, sino tengo 30. Muy bien, la intervención tuvo un efecto positivo. Le ha resuelto la vida a muchos niños. Todavía hay un sector que sacar adelante. Entonces, mejoremos esa intervención, ¿no?, con los resultados que hemos obtenido antes y volvamos a intervenir, pero no de la misma forma, sino de una manera más específica, o sea, más estratégica. Eso es lo que nos permite generar resultados en beneficio de la ciudadanía. Y eso tiene que ser como consecuencia de una administración pública que es transparente, que es eficiente, que trabaja bien, que se organiza y que además tiene personas que saben hacer la cosa pública como debe de hacerse, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el presupuesto por resultados tiene finalidades, asegurar a la población reciba los bienes y servicios que requieren las personas. Es decir, hay que darle lo que ellos necesitan. Bien. Por ejemplo, ¿no? Les digo, sabes muy bien que una determinada población requiere agua, puede tener agua ya, agua entubada, pero requiere que tú le puedas dar una infraestructura que le dé agua clorada, ¿ya? O agua segura. El concepto de agua segura es mucho más todavía. Agua clorada, al menos clorada. Que tenga acceso las horas que sean necesarias y agua que está adecuadamente tratada para que de esa manera las personas no puedan tener problemas, digamos, con infecciones estomacales o tengan que tener problemas de otro tipo, ¿no? Problemas de la piel y que a través de eso puedan empezar a tener problemas diarreicos, infecciosos. Sé que es lo que necesita la población, pero yo como alcalde voy a construir mi ruedo de gallos o voy a construir de repente un campo hípico, ¿no? Para concurso de caballos. Yo no digo que está mal que lo hagas, pero hazlo cuando ya de repente has resuelto toda la necesidad que tiene tu gente. Entonces, los resultados ahora tienen que estar orientados a cerrar brechas. Necesitamos eso. Dice que las personas requieren en las condiciones deseadas a fin de contribuir con la mejora de su calidad de vida. Correcto. Entonces, hay que destinar el presupuesto para resolver los problemas, pues de uno, urgentes, problemas inmediatos, que no necesitan esperar más tiempo. Por ejemplo, no puede ser posible que una población esté existiendo, tiene agua, pero no tiene desagüe. Y yo no podría priorizar otra obra que de repente no es tan urgente como la que sí hay que darle, un sistema de drenaje de aguas servidas. Entonces, eso es importante. ¿Qué objetivos tiene? Priorizar los gastos. Hay que gastar el dinero en aquello que realmente se requiere.
Y mejorar el desempeño de la asignación de recursos, claro. Voy a mandar presupuesto justamente al sector donde yo requiero resolverle el problema. Entonces no voy a hacerle pues un ruedo de gallos sabiendo de que hay personas que por consumir agua no tratada tenemos niños con problemas de infecciones estomacales, tienen problemas de anemia, de desnutrición, porque ojo, que el agua, la calidad del agua que consumimos también contribuye, ¿correcto? Entonces, esa reflexión, estimados jóvenes, es importante, ¿ya? Si habría una pregunta, levantan la mano, no hay incompetente. Ya, listo. Finalmente, ¿qué son los problemas presupuestales? Problemas presupuestales, asignación de recursos a productos, resultados medibles a favor de la población, es decir, solución del problema específico. ¿Ya? Evaluación de independientes, dice, análisis sistemático y objetivo del diseño, gestión de desempeño, resultado y impacto de intervenciones públicas. Acciones de seguimiento, un proceso continuo, recolección de análisis, de información de todo lo que se ha hecho con el objetivo de ir, ¿qué? De ir dando cuenta de qué medida el programa presupuestal está logrando sus resultados. Bueno, si alguien de ustedes trabaja en el sector salud, se van a dar cuenta que hay bastantes programas presupuestales que manejan ellos y tienen constantemente, están a través de medición, ¿eh? Están permanentemente, están ahí, digamos, exigiendo los resultados. Cero muerte materna, por ejemplo, cero muerte materna, ya, listo. Y ahí tienen cada uno, si ustedes tienen experiencia en salud, trabajan con programas presupuestales. Se muere una mamita, pues, digamos, en proceso de parto, ya está, todo un problema. Le va a costar la cabeza al director de esa red de salud, de esa microred, sanciones. Es que sí, pensamos de que de repente el sector salud pueda tener mejores resultados. Así nos exigirían, ¿no? En la administración pública, ¿y cuántos documentos tienes que dar pase hoy día? Si no le das pase, ya tienes tu llamada de atención, ¿no? Falta a veces todavía este tipo de orientados resultados, ¿no? Incentivos a la gestión. Claro, se está promoviendo el logro de resultados y vincular directamente a los recursos asignados con mejor gestión. Hay varios objetivos en esto que estamos viendo, hay buenas prácticas que se están incentivando. Es una manera también de poder hacer que las administraciones públicas mejoren, ¿no? Como el caso de las municipalidades, sí hemos visto el plan de incentivos a la mejora de la gestión en las entidades municipales. Les dan un conjunto de metas que cumplir, los cumplen y luego reciben un incentivo. Y hay muchas municipalidades, por ejemplo, que son muy buenas haciendo eso, ¿no? Cumplen sus metas y finalmente reciben un incentivo y después los destinan a hacer, digamos, alguna intervención que es de beneficio para su distrito, para su localidad. Eso es un buen ejemplo, por ejemplo, de esto, ¿ya? Y los alcaldes muchas veces muestran eso como buenos resultados, ¿no? Claro, es aplaudible. Si está haciendo muy bien sus procesos internos y está cumpliendo lo que se les pide, pues eso es muy bueno, es aplaudible. Significa que el alcalde, sus funcionarios, sus trabajadores están cumpliendo adecuadamente sus funciones, ¿no? Programa presupuestal, estatus de programa presupuestal. Ya, bueno, pues acá voy, la comisión, ¿no? Identifica el problema sobre el que se elaboran las propuestas. Hay los responsables técnicos, ¿no? Le dirá el diseño de la política pública. Este temita, estimados jóvenes, si ustedes ven, cuando hablamos de políticas públicas, lo hablamos aquí así como, bueno, pues son políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son intervenciones, son proyectos. Pero las políticas públicas, sin duda, todavía son, digamos, llamémoslo así, eh, eh, a ver, ¿qué término utilizo? Es algo crucial en la administración pública que aún falta trabajar adecuadamente una metodología para el diseño adecuado de las políticas públicas. Las políticas públicas generalmente lo estamos asociando hoy en día con esa bonita idea que tiene el decisor, ¿no? Como por ejemplo, jóvenes, ¿ya? Como por ejemplo, digamos, hay un problema en la ciudad, ¿no? Aquí, pongan una ciudad cualquiera. Por ejemplo, un problema común es que hay un montón de
Estimado docente, ¿nos escucha? Creo que se le fue el internet unos segunditos. Hay que esperar unos segunditos, estimados. Recuerden, no se vayan al final de la clase, tenemos una dinámica. Maestra, ¿nos escucha? A ver, vamos a esperar unos segunditos. Ya volví. Listo, le escuchamos. Sí, lo que Continúe. pasa es que hay un problema así, ya volví, ya volví. A ver, entonces, como les decía, creo que estaba hablándoles acerca del, bueno, perdón, no sé qué cargo, ya vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Les estaba hablando sobre ese ejemplo de las políticas públicas, por ejemplo, brevemente y con eso ya un poco para ir culminando, ¿ya? El problema que les plazca, que bueno, pues hay muchos canes en la ciudad, entonces, a primera vista, cuando ven ese problema, una persona puede decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un albergue para perros. Un albergue municipal, etcétera, ¿no? Y dice, uy, qué bueno la idea. Bueno, claro, todos los perritos van a tener un lugar donde van a estar, los van a recoger de las calles, le van a dar su comidita, le van a dar su tratamiento. Muy bien, claro, interesante la idea, ¿no? Y además lo hace la municipalidad, correcto, ¿no? Hasta, sí, y muchos casos han hecho. Hay experiencias en muchas municipalidades que en efecto han invertido en un albergue para animales, ¿no? Pero cuando no, como no se tiene una metodología adecuada de análisis de esta política pública, si en efecto te va a resolver o no te va a resolver el problema, ahí es donde nosotros siempre vamos a basar nuestras decisiones en buenas intenciones y en algunos criterios que puedan de repente solucionar el problema, pero sin un análisis adecuado. Y las políticas públicas son precisamente para eso, porque hoy en día existen un diseño que están haciendo, digamos, viene esto, es un diseño que lo están elaborando investigadores de origen mexicano, ¿sí? Hay muy buenos, que mínimamente debe tener análisis, 5 hasta 6 análisis de viabilidad como política pública. Entonces, pero volviendo al ejemplo, construyes, digamos, tu albergue para perritos, etcétera, ¿no? Primera campaña, recoges a todos los cancitos que están en la calle, los llevas a la municipalidad, perdón, los llevas ahí a la perrera municipal, les das su comida, les das esa, muy bien, felices. Por unos 3, 4 meses, uno que otro perro. Luego de nuevo se cargan los perros a la calle. Y otra vez recoges. Y así sucesivamente te vas a llenar de canes. Y hay que ver la viabilidad financiera, porque ¿quién va a mantener eso? ¿Quién le va a darle comida? ¿Quién paga al veterinario? ¿Quién les va a dar todas las otras atenciones? La entidad. Y habrá suficiente presupuesto para poder mantener, digamos, en pie esa buena idea. Ahí viene el primer problema, que no pasa el análisis financiero, ¿no? Lamentablemente, o sea, presupuestalmente en el momento puede tener, pero más adelante para operar y mantener, ahí va a haber un problema. Ya es netamente el corte financiero, ¿no es cierto? Ya, el análisis social puede pasar porque todo el mundo quiere eso, qué bueno. El análisis de impacto ambiental puede pasar porque va a estar ubicado en un lugar donde no hay muchas casas. Y los otros, el análisis legal se puede pasar porque sí hay marco para hacer eso. El análisis técnico puede pasar, sí, porque bueno, pues técnicamente es posible hacerlo. Ahí viene ahora el análisis económico, el análisis financiero, y ahí viene el problema. Entonces luego de pronto te vas dando cuenta que tu intervención para resolver ese problema a través de esta política pública, te das cuenta que no es que, digamos, hay este término que se utiliza, viable en el tiempo, o perdón, sostenible en el tiempo. Porque el problema no radica en recoger, digamos, a los perritos de la calle. El problema radica cuando haces un buen análisis de política pública, va a radicar en que está en la tenencia de los animales, pero ¿por parte de quién? De las familias. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar una política desde la tenencia responsable de animales por las familias que viven en esa ciudad. Desde el control de repente poblacional, ¿no? Tengo que trabajar con las familias. Porque hay familias que, perdonen el término, con las justas tienen para parar la olla, pero tienen 4, 5, 6 perros. Y cuando a un momento no hay, los perros de hambre, por necesidad, se salen a la calle y en la calle encuentran algo y se vuelven perritos callejeros. Mira, les he hablado de un problema tan pequeño, pero que socialmente tiene mucho impacto. Entonces, justamente acá cuando hablamos sobre diseño de políticas públicas,
es todavía un aspecto muy importante que necesitamos trabajar aquí en el país para que las entidades públicas hagan un adecuado diseño de política pública y que así evitemos los elefantes blancos, las intervenciones poco efectivas, así evitemos las obras paralizadas, así evitemos obras que se hacen, digamos, con una inversión de 20 millones para beneficiar a 20 o 30 personas. Entonces, todavía falta trabajar ese tema, por eso me detuve un poquito en eso, ¿ya? Luego lo demás, el equipo técnico, ¿no? Elabora el diseño de la propuesta de la política pública, eso es parte de, obviamente que ahora sí se está trabajando, sí, no digo que no, pero necesitamos que esto se amplíe más, ¿no? Elaborar informe de requerida para la diferencia de las etapas del proceso presupuestario, coadyuvar con el seguimiento y la evaluación de la política pública, ¿ya? A ver, ¿qué más continúa? Vamos por acá. Creo que ya estamos en la última etapa. Listo. Los retos en materia de modernización, y con esto vamos a terminar, estimados jóvenes. Súper rápido, súper, hiper, mega rápido. Espero que se haya podido entender algunos conceptos básicos, pero les voy a dar más materiales para que ustedes lo lean. ¿Ya? Uno, el reto en materia de modernización que tenemos que tomar en adelante, uno, es la articulación intersectorial e intergubernamental para la implementación de políticas públicas. Justamente lo que les estoy hablando, ¿no? ¿Por qué yo me detuve en eso y por qué tengo especial énfasis en eso? Porque actualmente yo estoy en un programa de doctorado en políticas públicas, netamente. Y por eso es que ahora yo entiendo que muchas veces asignamos presupuesto, pero a soluciones poco eficientes, porque no tienen un adecuado sustento de análisis y diseño de políticas públicas para que posteriormente puedan pasar a ser formulados en un proyecto de inversión. Si no, está basado solamente en ideas, en criterios, en que puede resolver, no puede resolver, pero no está basado en un estudio, ¿no?, metodológico de una política pública. Por eso es que hoy, desde ese enfoque, les doy mis puntos de vista, ¿no? Dos, simplificar los sistemas administrativos. Claro, eso desde hace tiempo se habla, pero con la digitalización eso vamos a lograrlo, creo que bastante bien. Fortalecer la gestión por procesos vinculados a la entrega de bienes y servicios a cargo del Estado. Y sí, estos bienes y servicios tienen que ser de calidad, ya lo habíamos manifestado. Otro, incorporar la meritocracia. La meritocracia. Yo recuerdo a muchos políticos que ofrecen, ¿no? En mi gobierno habrá meritocracia, entrarán los mejores a trabajar. Ingresan al gobierno y no entran los mejores a trabajar, sino entran, ya saben quiénes, ¿no? No vamos a hablar, ya saben quiénes entran, ¿no? Pero pues tiene que haber meritocracia en la gestión de recursos humanos, por supuesto. Al Estado tienen que ingresar personas que tienen conocimiento, que tienen la voluntad, la voluntad de prepararse como ustedes, la de capacitarse como ustedes. Probablemente el día de hoy lo que tienen son algunas ideas que les ayudan un poquito a aprender a entender la gestión pública, pero tienen que tomar acción en especializarse, ¿no? En aprender un poco más, herramientas, ¿no?, los sistemas administrativos en la administración pública. Pero ya lo que estamos viendo es un poquito el panorama, ¿no?, de que es importante que nosotros necesitamos prepararnos para ingresar a la administración pública, mejorar nuestras capacidades y obviamente disminuir la rotación de personal. Eso es un problema. Mucho cambio en la institución pública es parálisis. Y están cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. 3 meses cambio de jefe, 3 meses cambio de jefe, 3 meses. Dígame, ¿qué actividad o qué objetivo estratégico que te has trazado en el año lo vas a lograr si lo estás cambiando y cambiando, cambiando? Mucha rotación. Y muchas veces pasa eso, ¿por qué? Porque a veces tú ves a la persona y como no tiene mucha capacitación o digamos mucha destreza para hacerlo, tú ves, el cambio es, creo que la solución. Mejor lo sacamos y lo ponemos al otro. Y pasan los 3 meses y ese nuevo cambio sigue en lo mismo, hasta peor. ¿Y quién se perjudica? El ciudadano. ¿Por qué? Porque la entidad pública no está siendo capaz de entregarle bienes y servicios en el debido tiempo. ¿A quién? Al ciudadano. Finalmente, el gran perjudicado es el ciudadano, porque ese funcionario lo puedes cambiar. Ese alcalde se va a ir después de 4 años. Ese presidente de la República también de 5 años se va. El gobernador se va. El funcionario se va el día que lo cambian. El problema es siempre el gran perjudicado del ciudadano. ¿Por qué? Porque sigue recibiendo productos y servicios, o bienes y servicios de pésima calidad. Sigues teniendo el mismo problema en las calles, de inseguridad.
sigues teniendo el mismo problema en las calles de calles huecas, sigues teniendo el problema en los parques, sigues teniendo el problema en todo lado, vas al mercado y estoy insalubre. Ese es el otro gran problema, por eso es importante, jóvenes, que se tiene que meritocratizar, dice la administración pública. Por eso es que también, por eso les decía un principio, si a ustedes les gusta y están aquí en el curso de gestión pública, es porque les gusta, pues. Y si les gusta, jóvenes, tienen que capacitarse. Tienen que hacer sus cursos de especialización. Pueden hacerlo con ITEC, pueden hacerlo con cualquier universidad, con cualquier instituto, pero tienen que hacerlo. Tienen que tomar acción. Lo que estamos hablando ahora, como quien dice, es la presentación, es la entradita, como si fuera de un gran menú. La primera entrada, pues la entradita, eso es lo que estamos hablando. Entonces es importante eso. Establecer indicadores de impacto para evaluar resultados de gestión. Sí. La modernización requiere eso. Tenemos que tener indicadores para medir el impacto de los resultados. Claro. Porque sin eso sabemos gastar plata, pero no sabemos si en lo que gastamos genera resultados o no. Y de eso tenemos muchos, podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Avanzar en la gestión del conocimiento de entidades públicas, claro, es importante eso. De avanzar en la transformación digital, este último, jóvenes. La transformación digital e interoperabilidad del Estado, es importantísimo. Ojo que ahora es una política nacional de modernización, no. El último que se habla es sobre el Plan Nacional de Digitalización, parece que es, o la Estrategia Nacional. Ni siquiera estrategia, se llama Sistema Nacional de Transformación Digital. Búsquenlo ustedes ahí en internet y se van a dar cuenta que es todo un sistema que está diseñando el Estado peruano para transformar digitalmente la administración pública, ¿ya? Es todo un sistema nacional, ¿ya? Muy bien, a ver, yo creo que con esto llegamos a la parte final. No sé si hubiera algunas preguntas, consultas. Rápidamente yo me pongo en modo atención, ¿ya? Para poder escucharlos. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, jóvenes, participaciones, preguntas, consultas o impresiones. ¿Qué les pareció? Ya, Elvis, muchas gracias, Elvis, gracias. A ver, ¿quién levantó la manito? Ya listo, a ver, Jocelyn, adelante, Jocelyn, activa tu micrófono y puedes hacer tu intervención. Buenas noches. Mi pregunta sería en donde dice incentivos a la gestión, es ya cuando se termina el cumplimiento de metas, ¿cierto? Claro, tenemos una práctica cuando hablamos de incentivo a la gestión. Claro, yo solo les he mostrado esa práctica, ¿no? Cuando les dan metas, cumplen sus metas y se les incentiva. Pero esa práctica se puede desarrollar no solamente como lo que hacemos en las municipalidades, sino podemos ir creando metas de otro tipo, ¿no? Pueden ser incentivo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Dentro de lo que es el tema de la profesionalización de los profesionales cuando hablamos de la meritocracia en la gestión de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Si cumplen adecuadamente sus funciones, tienen resultados, cumplen sus metas que se establecen a través de sus planes de trabajo mensual en las instituciones, puedo yo crear un incentivo para los funcionarios, que podrían tener, por ejemplo, becas para capacitación en una especialidad o pueden hacer algún diplomado, etcétera. ¿No crees que tú, por ejemplo, si eres trabajador del Estado, y eres un buen trabajador del Estado, cumples tus funciones, eres responsable, cumples tus metas, tienes buenos resultados y que al final te puedan incentivar con un estudio de especialización en el sector donde tú estás trabajando, pues es un incentivo importante para ir mejorando la meritocracia, para mejorar las capacidades de él, porque entonces quiero a eso, ¿no? A ver, otra pregunta más. Damaris. Damaris, no te duermas, pregunta. A ver, ¿quién más puede preguntar? Juan Hola, Ramón hola, Silva. Ya, hola. Damaris, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás? No, pues primero que todo, eh, pues uno a pesar de que trabaja con empresas y todo eso, uno desconoce todos estos temas.
y para mí es nuevo, ¿sí? Nuevo en este tema, pero como usted dice ahí, lo importante es cumplir el objetivo, ¿sí? Y como que tener el resultado pues que tanto la comunidad como uno como empresario o como uno que lleve proyecto, Ujú. uno en los presupuestos y uno en cumplir ese objetivo porque a la larga siempre vamos a llegar a un solo sitio, que es cumplir y que Ujú. todos sintamos satisfechos. Y como dice usted, profe, en el margen de la ley que existen, como existen tantos presupuestos, pues tantos vínculos, entonces uno debe como tratar de mediar, ¿para qué? Para servirle a la comunidad, para que no pase como dijo usted ahorita, tenemos 100 niños cómo fue que usted dijo la palabra? Con anemia y al final del proyecto tenemos 102, entonces no fue satisfactorio. Por supuesto, para nada satisfactorio, claro. Entonces, Mm, algo está mal, ¿no? Algo está mal ahí. mm, Pues que el dinero Sí, lo señor. gastamos en aquello que no debió gastarse, pues que el diseño y la Ujú, política pública, es decir, la intervención era un desastre completo que se ujú. gastó en otras cosas, como llevarle, digamos, payasitos al niño y no llevarle hierro, por ejemplo. ¿No es cierto? Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Así Así es. es. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, oye. No, Damaris, gracias a ti, excelente, excelente. Sigan avanzando. A ver, ¿alguien más? Una pregunta. ¿Jocelyn? No, Jocelyn no. A ver, Marcos David. A ver, vamos, Marcos, vamos adelante. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Le quise hacer la pregunta por la computadora, pero ahora que me dio la oportunidad, entré al celular. La pregunta era la siguiente. Orden de servicio con fecha 7 de agosto, ¿ya? ¿Es Ujú. posible que en 5 días puedan hacer el informe y el 19 ser girado y ahí hay un presupuesto de gasto mensual de un promedio de 1.000.000 de soles mensuales, ojo? Y la actividad es de 30, 60, 90 máximo, o sea, 30 días por producto. Y usted dijo una vez, ¿cómo es posible que a veces las autoridades, por temas a veces políticos o nepotismos o ciertas cuestiones, la pregunta ¿es dable que se dé ese tipo de situaciones mientras a otros trabajadores, obviamente, se les demora el proceso de acuerdo, pues, ¿no? Los productos entregables, que son de 20 o 30 días, ¿no? O se puede mandar un mensaje a la Contraloría o al OSI, no sé cuál es su Ya, mira, punto de vista. ya, el primer plano te digo, ¿es posible en la administración pública en el país? Como lo has visto, es posible. Pero el asunto es que eso es una práctica legal, es una práctica correcta. No, en absoluto no. Primero hay que fijarnos de esa orden de servicio que dices que sale un 7 y en 5 Ujú. días le dan la conformidad. Pero Así es. entonces habría que fijarnos los términos de referencia. Y me dices de que el primer entregable es a los 30, a los 40, a los 60, a los 90, etcétera. Así es. Ya. Pero a los 5 días, oh sorpresa, Ujú. sale la orden y a los 5 días tiene su conformidad de servicio y listo, se le paga. Y en ese mes hay 1.000.000 de soles entre cantidad, porque es actividad grande, ojo, Claro. mensuales. Entonces, fácil. Esa orden de servicio tiene que tener un TDR. Y si ese TDR dice, porque todo servicio que se presta es desde la notificación de la orden de servicio. Claro. Ya. Si el día 7 a mí me notificaron la orden de servicio, entonces desde ese 7 yo voy a empezar a contabilizar cuánto tiempo será. Entonces, en el TDR debe decirme, si me dice que tiene 3 entregables, que es 30, 60, son 3 meses. Entonces, al Así es. cabo del primeros 30 días, habrá un porcentaje. A los 60 días habrá otro porcentaje de pago. Y a los 90 días se pagará el último faltante. Y esa sería la forma correcta de cómo se debe ejecutar esa orden de servicio. Pero si sale un 7 y en 5 días le doy conformidad y luego lo pago, delito. Ya, eso era Este todo. mandado Gracias, inmediatamente profesor. a control interno o si no, si es posible, incluso si tiene todas las evidencias, una denuncia al Ministerio Público, porque eso no puede ser posible. Ya. Ujú, Ok, profesor, muchas gracias. ujú.
Bueno, pues, preguntas jóvenes. Ahí no 27, éramos 103, 5 ya se dieron por rendido. Creo que han dicho que esto no es lo mío. Pero no, no se preocupen, poco a poco. Yo sé que para muchos es nuevo, para algunos debe ser de repente ya tienen cierta experiencia, pero lo único que yo les puedo aconsejar es que jóvenes en la administración pública hoy en día tienen que buscar especializarse. Ya no hay espacio para los que lo saben todo en la administración pública. Si te vas a especializar en administración, digamos, perdón, si te vas a especializar en recursos humanos, especialízate. A ver, Tania Ruiz. Adelante, Tania. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, en realidad agradecer también la información que nos ha venido brindando. Me quedo con algo que quizás quería saber si estaba bien planteado. En el modelo burocrático weberiano que usted comenta respecto a la participación que también tienen los ciudadanos, ¿no? Dentro de la administración pública y su involucramiento, entendería que vendría a ser una participación por parte de la propia institución pública de forma más asistencialista, diferente de repente a este enfoque de generar un valor público de una forma más participativa con el ciudadano. Y si es así, porque me parece a mí fundamental también cambiar esa mirada, porque he visto mucha incidencia asistencialista, como lo que usted comentaba, de solamente recoger a los perros y no brindar una política de control, ¿no? De esterilización, de concientización, por ejemplo, si es que eso también está contemplado dentro de las políticas nacionales de esta nueva modernización del Estado. Ujú. Claro, mira, desde tu enfoque, muy bien que lo planteas, excelente, ¿ya? Sí, mire, en ese pequeño ejemplo, en ese pequeño ejemplito de los canes que les hablaba, les estoy mostrando la necesidad que tiene el Estado peruano, hablo del Perú, de modernizar su administración, su gestión pública, sus instituciones básicamente, con esa mirada, con la mirada de poder verle, de poder ver el problema, comprenderlo como corresponde y finalmente hacer un diseño adecuado de la estrategia. Lo que pasa es que cuando hablo del modelo weberiano, ustedes saben que si ustedes perdón, han estudiado sobre la teoría de la organización y la burocracia de Max Weber, ustedes saben que es basada en la división de trabajo, la jerarquía, las normas legales, la impersonalidad, todas esas cosas, ¿no es cierto? Que lo hace muy burocrático. Por eso hablaba de eso. Pero hoy necesitamos más bien una gestión mucho más flexible. Y flexible no solamente en el sentido que haga bien al interior de la entidad las cosas, sino que también, como tú manifestaste bien, tiene que tener sí o sí, ya, sí o sí, esa sensibilidad de poder ver lo que realmente demanda la sociedad y comprender el problema. Entonces, ahí está el detalle cuando te digo, ¿no? Si yo voy a ver solamente el problema de los canes en la calle que están ensuciando y luego los llevo a un sitio y resuelto el problema, no. Como alguna vez aquí en mi ciudad, y creo que hay alguien de Abancay, no me va a dejar mentir, alguna vez en algún momento aquí hicieron una política había muchos perros y tuvieron la brillante idea, no sé por qué, no sé cómo, de darles, por ejemplo, hígados envenenados y muchos canes murieron, pensando que los exterminarían así, pero no los podían exterminar porque el problema no era que los perros estaban en la calle, el problema era las familias. Las familias no estaban teniendo, digamos, responsabilidad en tener los canes en la población adecuada dentro de sus viviendas. Entonces la política tenía que venir con eso, ¿no? Claro, podemos tener un espacio, un ambiente que la municipalidad puede acondicionar digamos, recoger los perros y luego trabajar una política de adopción previa, llamémoslo así, previo tratamiento que les den, ¿no? Tratamiento médico a los perros, etcétera, y luego promovemos una política de adopción y controlar la población también, trabajar con las familias, el tema de la tenencia responsable de los animales, darle educación en cuanto a cómo se debe criar los animales, cómo se debe alimentar un animal, todas esas cosas, ¿no? La esterilización. Entonces la política tiene que venir con todo eso, pues. Pero si solo viene a recogerlo y mandarlo a un lugar, lamentablemente no, ¿no? Entonces, yo te felicito que lo comprendas y lo veas de ese lado, porque necesitamos una gestión pública de ese tipo. A ver, alguien me dijo que quería preguntar, adelante, por favor. ¿Quién fue? ¿Ingrid? A ver, Ingrid.
Ah, ya, ¿lo leo? ¿Sí? ¿Ya lo leo? ¿O quieres hablar, Ingrid? Ya, muy bien. ¿Es viable que un expediente técnico donde indica comprar laptop con vida útil de 4 años ya se compraron? Ahora el proyecto sigue todavía en ejecución, pero ya pasaron 4 años. ¿Es legal que se vuelva a adquirir otra vez la laptop ya que cumplieron su ciclo? Si es un problema que no solamente pasa en eso, mi querida Ingrid. ¿En qué problema, en qué obras no tenemos eso, ¿no? Digamos, se compran laptops o se compran cualquier equipamiento y lo compran, y yo no entiendo por qué lo compran antes de que la obra todavía está, digamos, en proceso de ejecución, ¿no? Si, por ejemplo, te imaginas, si yo tengo que construir un colegio con equipamiento incluido, digamos que la construcción del colegio tiene un periodo de ejecución de 2 años. Y en los primeros meses que inicia el colegio ya compro las laptops. Y por ejemplo, uno de los temas que vamos a ir mandarlo, digamos así, a por la borda, es perder la garantía. Generalmente se compra por 1 año, por 2 años, ya, 1 año. Pero en 1 año que ya compré las laptops, le están bien guardaditas, están en almacén, ya están aquí todos, pero aún la obra no se ha concluido. Pase el año y ya no tiene garantía. ¿Por qué compro al inicio, no? ¿Por qué no compramos ya cuando la obra está a un 95%, ya en la última parte que es equipamiento? Ya los podemos comprar, entrego la obra y los proyectos, los equipos ya tendrán pues 2, 3 meses ya de vida y normal van a cumplir su ciclo, ¿no? Pero aquí me preguntas, un expediente técnico donde indica que comprar laptops vía útil de 4 años y se compraron, pero sin embargo, ya pasaron los 4 años, abre, el proyecto sigue todavía en ejecución, ya pasaron los 4 años y de nuevo hay que comprar. ¿Qué problema? ¿No? ¿Qué problema que se genera siempre en la administración de proyectos? Hay ese tema. Y esos son criterios técnicos, netamente en cuanto a la ejecución del proyecto. No habría necesidad de haber comprado las laptops del primer mes o los primeros meses, sabiendo aún que de repente iba a haber estas complicaciones. Ahora, lo que tienen que hacer es, si esas laptops ya han pasado de vida útil, lamentablemente tienen que hacer todo un informe para justificar por qué sucedió ese tema y de nuevo, y presupuesto, hay que hacer ampliación presupuestal, si será posible, ¿no? Habría que un poco analizar las normas en ese tema porque el tema de la construcción y la edificación tiene sus propios reglamentos, ¿no? No podría indicarles qué es lo que hay que hacer porque tenemos que ir a la fuente ahí, que dice los reglamentos en cuanto a ese tipo de adquisiciones. Pero de que es un problema, ya es un problema, ¿no? Pero yo he pedido el estado y situacional, a ver qué más. Esas laptops fueron compradas para pruebas de sistemas. Bueno, pero ya pasó su ciclo de vida. Bueno, Ingrid, eso es un problema que siempre lo vamos a ver en todo lado, ¿ya? A ver, Jocelyn dice, MG, ¿qué significa eso? MG. Ya. Ok, genial. Mi pregunta sería si un jefe del área de desarrollo social de una municipalidad X debe hacer un requerimiento de asistente el primer día del mes y luego de 5 días poner su TDR, ¿afecta en algo? Mire, claro, dice, ¿no? El jefe de desarrollo social de la municipalidad debe hacer un requerimiento de asistente el primer día. Claro, va a ser, el primer día lo que va a hacer es un requerimiento, de repente como área usuaria va a solicitar que se contrate un asistente, ¿no? Y bueno, si es desde el primer día el requerimiento, si va a ser por contrato, es decir, le van a contratar, no habría ningún inconveniente porque desde el día 1 va a correr porque el requerimiento dice desde el día 1 y efectivamente la persona tendría que trabajar desde el día 1. Pero dice que luego de 5 días tiene 5 días poder poner su TDR afecta en algo. Si hablamos de TDR significa de que esta persona está siendo contratada por locación de servicios. ¿Ya? Por locación de servicios, ¿correcto? Generalmente en la administración pública se utiliza esta modalidad para contratar personas, pero es una manera de cómo se desnaturalizan los contratos. Cuando habla de locación de servicios, es que esa persona no tiene ningún vínculo laboral con la entidad, de manera que su trabajo no es dentro de la entidad. Lo puede hacer de manera remota o desde un sitio no dentro de la institución. Y además no tendría horario. Pero en las administraciones públicas hoy en día, pero generalmente se contratan por esta modalidad y entran como si fueran trabajadores contratados con cualquier otro régimen laboral que les permite cumplir las 8 horas de trabajo en la entidad, ¿no? Y entonces, si es por TDR, hay dos formas que yo he visto que trabajan, ¿no? Uno es por entregables, ¿no? Puede ser de repente el día 5, se presentó el TDR y para eso tiene que salir una orden de servicio.
¿ya? Y la orden de servicio, ¿de qué fecha es? Entonces, bueno, la persona puede estar laborando desde el día 1 por 30 días, pero su orden de servicio va a salir de repente recién el 10 o el 15, entonces le van a poner, ¿no? A los 15 días de notificada la orden de servicio, se le pagará, presentará su informe, su entregable, y se le pagará, digamos, los 2.500 soles, pero la persona en efecto ha trabajado 30 días. Es una forma de cómo trabajan en la administración pública, porque toma su tiempo el sacar, pero lo correcto sería que antes de que inicie sus labores ya debería tener la orden de servicio. Eso es lo correcto. Pero la práctica común en la administración pública es que una vez que recién está, recién hacen tu requerimiento y esos temas, ¿no? Listo, a ver. Muy bien, jóvenes, son 10 de la noche, nos hemos pasado 30 minutos. Ahora sí le voy a pedir, por favor, a la señorita que está apoyándonos desde ITEC,